Gra- ya. Creo que ya te puse para compartir. Paul, Ok, hacer- sí, ahí se está viendo. sí, 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 se está bien. sí, Antes de continuar, quería hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú has investigado un poco esto de desde qué época fue la colonización en Santo Domingo? O Sí, sí, justamente me estoy fundamentando en un libro de historia de Santo Domingo. Entonces, para que cuadren las fechas y tenga lógica. eso te iba a decir, porque un poco de lo que yo recuerde, lo de la reforma agraria creo que fue en el 50, no, o sea, 60, perdón. Fueron en los años 60 la reforma agraria que hacen inclusive los militares, cuando crean el IERA y eso, pero fue en la época del 60, ¿no? De lo que tengo entendido. Entonces, Sí, por eso, hubieron varias reformas agrarias. ay, ay, Las iniciales fueron más o menos en esta época de los años em, 1880 por ahí. Luego va un aumento de la colonización acá en Santo Domingo y luego baja otra vez y justamente en los años que tú mencionas, 40, 50, otra vez hay un repunte. claro, sí, de esas tenía. Ah, de pronto sí son años 20. Una de las reformas que vinieron después de lo de Eloy Alfaro fue lo de la Revolución Juliana, también de los militares, ¿no? Que comenzaron también a hacer ciertas reformas, ahí es que se crea el Banco Central y otras cosas. Entonces, es solo eso, ¿no? Que los datos sí sean acordes con la realidad, ya que estás mencionando cosas que de pronto eso, la gente puede investigar y también eso, si tú has investigado y tienes eso, chévere que se pueda dar información de eso. Eso nomás. Sigue, por favor. Listo, perfecto. Sí, justamente quiero darle ese sustento histórico real y de alguna forma también como que contar un poco también la historia de Santo Domingo. Chévere, eso está chévere. Sigue, por Listo. favor. A ver, ya nos quedamos aquí. Ya en el 78 sus padres le heredan la hacienda. En el 80 tiene a su segunda hija, Lisa. En el 85 a su tercera hija, Aleja. En el 86 fallece su esposo a causa de disparos de unos ladrones de ganado en la hacienda. En el 90 fallece su padre y en el 98 su madre. Desde 1990 envía a sus hijos a estudiar en internados en Quito, debido a que ella no podía dedicarles tiempo ya que dirigía el negocio de cacao y porque consideraba que en Quito podrían tener una verdadera formación escolar y universitaria. En el 98 apenas ve a su hijo Adel tras graduarse de la universidad. Desde 2003 también apenas ve a sus hijas Alisa y Aleja, también tras graduarse de la universidad y la secundaria respectivamente. Desde 2018 deja su vida activa en el negocio y busca conectar con sus hijos y nietos. En 2020 le detectan cáncer y desde entonces está en tratamiento. En 2022 cierra el negocio del cacao y en 2024 los médicos la desahucian debido a los resultados negativos del tratamiento. Un poco sobre su dimensión económica es que desde que su esposo falleció, vivió de las ganancias de la finca por la compra y venta de cacao, principalmente para exportación y carne de res en menor medida que produjo en la finca. Antes de 2020 tenía a cargo 20 empleados y un administrador. El negocio le proveyó para que sus tres hijos puedan estudiar la secundaria y la universidad y también le proveyó para su casa y su vejez. Desde que le detectaron cáncer en 2020, el negocio decayó porque las ganancias las destinó para los tratamientos oncológicos. Entonces vendió todas las cabezas de ganado, redujo la producción de cacao y vendió algunas parcelas del predio. En 2022 cerró el negocio del cacao debido a las pérdidas económicas. Actualmente depende de los últimos ahorros del negocio que tuvo y de la última venta de predios de la finca. Debido a su situación, quiere heredar el predio de la finca a sus tres hijos. Un poquito más sobre la parte psicológica es que normalmente ella es risueña, extrovertida, sociable y amable. Cuando se enoja es seria, firme y honesta.
Le gusta el campo, la naturaleza, los árboles, los animales. Tiene una conexión especial con el cerro de la finca que heredó de sus padres. Sus mejores recuerdos los tiene de su niñez junto a sus padres en la finca y de su matrimonio, y también de sus hijos en la finca antes de que su esposo falleciera. Siente un vacío por el fallecimiento de su esposo cuando sus hijos eran niños. Y también siente culpa porque estuvo ausente en adolescencia y adultez inmediata de sus hijos, ya que los envió a Quito a estudiar la secundaria y la universidad. En cuanto a su relación individual, se siente sola. Desde que falleció su esposo, busca demostrarse a sí misma que es una mujer fuerte y capaz de superar cualquier dificultad. Sin embargo, tiene momentos de debilidad y llora porque tiene cáncer y porque duda del amor que sienten sus hijos por ella. Revisa siempre el álbum familiar de fotos y recuerda su infancia, su matrimonio y su maternidad. Toma decisiones en secreto sobre el futuro de su salud y de la herencia. Respecto a su relación con los demás, se lleva fácilmente con todos, le gusta hacer bromas a los demás, es convincente y dominante para solicitar algo. Era muy apegada y desenvuelta con su padre, quien la consentía en todo por ser hija única. Aprendió de él todas las bondades del campo. Con su madre era cariñosa, pero se veía obligada a comportarse como una dama cuando, como le pedía su madre, pues era estricta. Aprendió de ella a administrar tareas. Extraña mucho a su difunto esposo, Luis. Se conocieron cuando llegó a pedir trabajo en la hacienda de sus padres en el 73. Tuvo un romance en secreto en la finca hasta que su padre los descubrió y despidió a Luis en el 75, pero unos meses después se percataron que estaba embarazada y Luis fue a pedirle matrimonio. Luis era muy optimista y bromista con todo, lo que provocaba que ella se sintiera segura y libre. Los 11 años de matrimonio fueron de mucha ilusión para ella. Busca reunirse siempre con sus hijos, pero no les insiste por las culpas que siente. Fue muy apegada con su hijo Adel cuando era niño, pero cuando tuvo 11 años y su esposo falleció, fue muy estricta con él. Cuando Adel tuvo 15 años, lo envió a estudiar en un colegio internado católico en Quito y le encargó que estuviera siempre al pendiente de su hermana Aleja. Todos los 3 años en el colegio, Adel tuvo un bajo rendimiento académico y en conducta, por lo que ella le prohibía pasar las vacaciones en la finca y lo obligaba a servir con las autoridades del colegio. No era muy expresiva con él durante ese tiempo. Cuando Adele entró a la universidad, pocas veces se veían. Cuando se graduó, no se veían sino en las fechas festivas de fin de año y cuando nacieron los 3 hijos de Adele. Después del último hijo de Adele, ella no lo vio más y desde entonces lo extraña y lo llama siempre, recibiendo respuestas muy raras. Fue muy consentidora con su hija Lisa cuando era niña, pero cuando tuvo 6 años y su esposo falleció, fue estricta con ella. Cuando Lisa tuvo 10 años, la envió a estudiar en un colegio femenino, internado católico en Quito. Cuando Lisa tuvo 15 años de edad, le encargó que estuviera siempre al pendiente de su hermana Aleja, que entró ese año a estudiar en el mismo colegio. Las ocasiones en las que Alisa regresaba a la finca en las vacaciones de cada año escolar, le delegaba tareas en la casa. No era muy expresiva en su amor por ella durante ese tiempo, pero se volvió su confidente para contarle sobre su dolor, sobre la pérdida de su esposo. Cuando Alice entró a la universidad y después de que se graduó, pocas veces se veía en el año y cuando nacieron las 3 hijas de Alice. La llama siempre y recibe respuestas ocasionales. Es con quien se siente más apoyada durante su tratamiento oncológico. Fue muy, sobre, fue muy sobreprotectora con su hija Aleja desde que tenía apenas un año de edad cuando su esposo falleció. Cuando Aleja tuvo 10 años, la envió a estudiar en el mismo colegio femenino de Alice en Quito. Las ocasiones en que Aleja regresaba a la finca en las vacaciones de cada año escolar, apenas le delegaba tareas en la finca. Era más expresiva con ella que con el resto de sus hijos. Cuando Aleja entró a la universidad y después de que se graduó, se veían muchas veces al año, pero dejaron de verse desde que Aleja se separó del padre de sus hijos. La llama siempre y recibe respuesta muy rara vez. Cuando nació su nieto Orestes en 2006, se encariñó con él al notar la escasa relación que ha tenido con sus hijos. Desde 2018, en que dejó de dedicarse al negocio del cacao, comparte mucho tiempo con él. Le cuenta la historia de la finca, de ella, de sus padres y de sus abuelos. Desde entonces se siente con esperanza de que la familia se vuelva a unir. Le recuerda a su esposo por su carácter optimista. Poco después de ser hospitalizada, antes de su muerte, escucha una discusión fuerte entre sus hijos donde ellos revelan intenciones egoístas que nunca ella antes les había escuchado. Con ello cambia de opinión sobre la herencia que va a dejarles de la finca del cerro y busca darles una lección de vida para que no cometan errores. Respecto a sus motivos, tiene culpa por estar ausente parte de la vida de sus hijos y temor de que sus hijos puedan cometer el mismo error que ella.
Su intención es dejar una herencia justa para compensar a sus hijos su ausencia y también ayudar a sus hijos a que se den cuenta de los errores que pueden cometer. Y su objetivo es justamente conseguir que sus hijos la perdonen por la ausencia y que tampoco cometan el mismo error que ella. Ya, antes de pasar a los otros personajes, eh, antes de esto, de la motivación de la herencia, ¿qué le motiva a ella después de la muerte de su esposo? ¿Cuál es su mayor motivación? Poder asumir la carga de criar a sus hijos por lo que su esposo ya no está. Entonces, por eso se dedica al negocio y los envía a ellos a estudiar a Quito. Ya, pero si ella quiere cuidarles, ¿por qué no se queda con ellos? Por las ocupaciones que tiene ahí en el negocio. Entonces, no tiene suficiente tiempo para ellos. Ya, pero no sé, de pronto, eh, a ver, ¿cómo te explico? Eso es como muy, muy banal. A ver, porque si ella tiene plata y eso, la pone una empleada que se quede con sus hijos. ¿Me entiendes? Pone una empleada que les críe, ella se dedica al negocio, pero alguien les atiende en la casa. O sea, lo mismo de mandarles a un internado, puede hacer en una casa de hacienda o contratar un departamento en Santo Domingo y estar más cerca. ¿Me entiendes? O sea, Ujú. no es como muy convincente eso. Ok. Entonces, de pronto, lo que se me ocurre que puede ser es que haya como una confrontación con alguien externo a la hacienda. O sea, nunca busquemos soluciones como muy aisladas, ¿no? El que vengan unos ladrones de ganado y le maten al marido puede ser como muy, eh, no sé, pues muy tirado de los cabellos. De pronto, y las historias de tierras, no solo en Santo Domingo, en Manabí, en otros lados, siempre ha sido que de pronto hay disputas entre vecinos, puede ser que eh, hubo una época, no sé si coincida con tu historia, pero hubo una época que entraron los colombianos a comprar tierras en Santo Domingo, ¿no? Entonces, de pronto puedes crear una historia que tengan algunos enemigos como de dudosa reputación, no, para no ser, ¿cómo se llama esto? Xenófobos, no poner colombianos, sino que puede Claro. ser alguna, eh, algunos terratenientes o algún terrateniente que sea enemigo de esto y que de pronto eso fue la causa de que le dispararon al marido, lo mataron, ¿no? No solo sino que haya una disputa. Y esto puede motivar y justificar con más razón que la madre, por temor de que les pase eso a sus hijos, los mande lejos. ¿Me entiendes? Buscar alguna motivación mucho más fuerte, porque si no, ya te digo, si ella tiene plata y se dedica, puta, pone una empleada y cuida a sus hijos, pero busca una motivación mucho más fuerte que a ella le haga eso, haber tomado una decisión tan fuerte como alejarse de sus hijos, pero es por una razón de protección, ¿no? Una razón que sea así de protección. Y también en medio de esto, hacerle ver a una mujer valiente que se enfrentó a esta gente y sacó adelante su negocio, ¿no? Una especie de Doña Bárbara o una especie de la Tigra, ¿no? De José de la Cuadra. O sea, una mujer que toma las riendas de su hacienda y se enfrenta a lo que sea por sacar adelante. ¿Me entiendes? O sea, esa parte me hace falta igual de ella, ¿no? O sea, verle esa dimensión de mujer guerrera, de sacar adelante.
Y que eso tiene un costo. Le tuvo un costo tanto con su salud como con el alejamiento de sus hijos. Pero igual, tienes que darle carácter a esta mujer, tienes que hacer una luchadora, ¿no? No sé si has visto o has leído la novela esta de Doña Bárbara, ¿no? Que es de un autor venezolano, o la misma Tigra de José de la Cuadra, ¿no? Es un personaje así fuerte, ¿no? Que se enfrenta, ¿no? Entonces, sí busca esa, ¿por qué te doy estos referentes? Porque busca esa dimensión, ¿no? De una mujer, sí, que en su juventud o en su adultez tuvo ese carácter de enfrentarse a eso y sacar adelante. Entonces, aunque tú cuentes la historia ya de los últimos años de ella, pero es importante justamente en esto que estás haciendo de su biografía que se vea ese carácter. O sea, en las historias no solo tenemos que ver eso, los años, la edad de los personajes, sino qué es lo que le marcó. Es como en nuestras vidas. O sea, algo nos marcó que nosotros tomamos ciertas decisiones, ¿no? Y hicimos tal cosa y no hicimos otra. Entonces, eso mismo hay que buscar con los personajes. O sea, ¿qué les hizo tomar esas decisiones? ¿Qué les hizo tener esa fortaleza para sacar adelante? Entonces, se me ocurre, y esto no es tirar los cabellos, de que haya tenido una confrontación con alguna gente que quería sus tierras y ella nunca vendió, ¿me entiendes? O sea, eso le hace más fuerte el hecho de que una mujer que ha defendido tanto su hacienda, sus tierras, y ahora vengan sus hijos y comiencen como a despilfarrarse, ¿me entiendes? Le das mayor dimensión a tu historia, ¿no? Entonces sí tienes que buscar esas cosas, ¿no? Esas fortalezas del personaje, cosa que lo que, porque si no, también, o sea, una señora que tuvo la hacienda, que se dedicó a trabajar y que después les quiere pasar a los hijos y como los hijos no la lucharon, no la pelearon, es una historia como muy llana, ¿me entiendes? O sea, siempre tenemos que buscar cosas así. O sea, el cine es eso, es de entretenimiento, es cosas que digas, wow, puta. Tienes que buscar esa dimensión de los personajes, hacerlos súper interesantes, ¿no? Hacerlos luchadores, hacerles que se han enfrentado a todo. Y a pesar, como la vida misma, o sea, a pesar de toda esa lucha que da esta mujer, los hijos no la valoran. Los hijos más bien tienen ese resentimiento, ah, no, esta señora nos abandonó, nos dejó, pero sin conocer ese carácter. Inclusive puedes tú utilizar esta información para que los hijos vayan después dimensionando quién era su madre, porque ellos tampoco la conocieron. De pronto, eso que tenías tú de que con el nieto o el nieto que va contando, el nieto va descubriendo pucha, esa dimensión de su abuela. ¿Me cachas? Pero dale eso, dale más fuerza al personaje, dale una dimensión de que ser una mujer que puta, pierde al marido. Y por eso me hizo acuerdo a la historia de Doña Bárbara, ¿no? ¿Qué es eso, no? Una mujer que le matan al marido y puta, ella defiende su tierra, defiende su, ¿no? En, en La Tigra, en cambio, le matan a sus padres y la hija mayor defiende su territorio, ¿no? O sea, eso no solo está en la literatura, sino en la vida misma. O sea, cuántas gente así no ha defendido su tierra y eso. Perdón. Y las mujeres sí tienen esa dimensión de ser luchadoras y eso. Dale esa dimensión a esta señora. Dale esa dimensión de ser una mujer berraca que se ha fajado, ¿no? Entonces, eso un poco te aconsejaría. Nos hace falta eso, ¿no? Esa fortaleza. No solo verla en los últimos años arrepentida y eso. No, sí. O sea, yo inclusive no le haría que sea una mujer arrepentida de lo que hizo. Al contrario, ser una mujer fuerte que ella tomó esas decisiones de alejar a sus hijos porque tomó una decisión y ella asume esa decisión, aunque los resentidos sean los hijos, ¿me entiendes?
Sí, entonces hay inclusive ese conflicto gana una mayor dimensión, porque es una mujer convencida de sus acciones, pues los hijos también tienen un resentimiento. Inclusive ahí justificas mucho más esto de que los hijos quieran repartirse, porque ellos son los resentidos, ¿no? Esta señora tomó sus decisiones en la vida y supo por qué las tomó. Pero ellos, en cambio, como no conocen esa dimensión, no conocen que ella tomó esas decisiones por proteger a su familia, proteger a sus hijos, ¿no? Ellos no entienden eso y más bien como siempre tuvieron todo y eso siempre la señora les pagó sus estudios, les ayudó hasta económicamente, ¿no? Ellos quieran como hasta cierta forma vengarse de su madre, ¿no? Entonces, tu historia gana otra dimensión, ¿no? Entonces, busca eso, ¿no? No, no tanto eso que ella sea la que se arrepiente, no, no, es una mujer luchadora, una mujer con fortaleza. Inclusive su enfermedad, que lo asuma con fortaleza, ¿no? No sé qué, yo te suelto un poco, yo como digo, yo siempre soy como abogado del diablo, yo suelto las cosas que me parecen, pero ustedes son los creadores, ustedes son los que cogen lo que les sirve o no a sus historias. Ah, no, sí está muy bien. Creo que justamente esto me sirve para tener más ideas y darle ese engranaje de atrás para que la motivación sea fuerte. Claro. Listo, entonces me parece muy bueno eso. Ya le voy a analizar y crear ahí algo para darle ese carácter. Inclusive yo recuerdo en Santo Domingo sí se dio una época que había confrontaciones. Yo recuerdo que los mismos, ¿cómo se llama el radiodifusor o famoso de la Saracay? El, ¿Cómo es? Ay, Velástegui, Héctor Velastegui, ajá. Héctor Velástegui, ¿no? A él le mataron a un hijo, no sé si sabes de eso, ¿no? O sea, le Sí, sí. mataron a un hijo por problema de tierras, por problema de cosas así. Entonces, no es descabellado esa idea de que haya una confrontación y que ella, por proteger a sus hijos, les mande lejos. Y ella enfrente, inclusive, y saque adelante no le das otra dimensión a esta mujer, ¿no? Y no está alejado de la realidad, porque eso pasaba en Santo Domingo. Bien, no sé si Alexandra, ¿quisieras comentar algo de este personaje de Begoña Vera de Santo Domingo? Yo creo que a Paul le pasa exactamente lo mismo que a mí, que decimos lo bueno, pero nos cuesta mucho decir lo malo del personaje y lo que es humano, pues, ¿no? O sea, esos momentos en que, como tú dices, las mujeres somos como más peleonas, más berracas, más enfrentadas por los hijos. Y si hay capacidad económica, pues definitivamente no les alejamos de la vida, a no ser que tengamos unos intereses un poco medios extraños por ahí. Claro, es que no es solo por la cuestión de que no tengo tiempo, me alejo de los hijos, no. No, O sea, yo creo que las mujeres, o sea, defienden a sus hijos, no a son, capa y espada. claro. Entonces, sí tiene que ser algo que la sobrepase a ella como para haber tomado esa decisión. Yo lo que veo es que hay mujeres que sí pueden alejar a los hijos a veces por una pareja. Muchas veces cuando se ha tenido hijos y luego se tiene una nueva relación que no es del padre de sus hijos y esta pareja no acepta o ella misma no quiere tener a los hijos cerca para poder tener una relación con esa pareja, pues sí los encarga donde la abuela, donde otro, y si tiene plata les manda a un internado, se acabó el cuento. Sí, sí, sí. Pero siempre hay una motivación para esas decisiones. Exactamente. Entonces, siempre tenemos que buscar cuáles son las motivaciones, ¿no? De los personajes para que las historias sean interesantes. Y tal vez eso sí provocaría arrepentimiento al final de los días. Claro, pero yo diría que ella no es una mujer que se arrepiente de sus decisiones.
Yo sí No, le veo, yo sí le porque veo, a la final les formó a los hijos también. pero yo sí le veo a ella una mujer fuerte, que eso, que como se dice, que es la que tiene los pantalones, la que se ha fajado, ¿no? Inclusive a los hijos les puede enfrentar, enferma y todo, les enfrenta a sus hijos, ¿me entiendes? O sea, es una mujer que tiene carácter. Los pantalones bien puestos. Así es, yo no le veo a ella por más enfermedad que eso, al contrario, o sea, hasta esto que tienes tú, que no les cuenta de la enfermedad, le hace ver el carácter de ella, de luchar sola con su enfermedad, de enfrentarse sola a su enfermedad, de no estar, ay, pobrecita, no, no, ella es una luchadora, ella se enfrenta a su enfermedad y quiere salir sola de su enfermedad, pero como toda enfermedad de pronto ya no puede más, o sea, ya está en metástasis y nada, ya le queda poco. Pero hazle ver ese carácter, o sea, hazle ver una mujer fuerte, luchadora, que inclusive ahí gana una dimensión, ¿no? La confrontación con sus hijos, ¿no? Tampoco con esto te quiero decir que a los hijos les pongas de malos, malos, no, porque ningún personaje ni es bueno, bueno, ni malo, malo, al contrario, o sea, tenemos que dar esa dimensión humana. De pronto, cuando los hijos se enteran que están enfermos, hay un cierto arrepentimiento, hay un acercamiento, ¿me entiendes? Juégale con esas cosas que es parte de la vida, ¿no? Ahí tienes una chévere historia que puedes eso, volarte con tu historia, ¿no? Pero un poco también lo que decía Alexandra, tiene que ser coherente la historia, ¿no? Tiene que tener unidad, ¿no? Tiene que ser compacta la historia, no cosas tiradas de los cabellos. Entonces, por eso, esto de que le matan al marido porque vienen unos cuatreros a robarse ganado, queda como muy jalado de los pelos. Pero en cambio, si lo integras a tu historia, que sea como uno o un hacendado que siempre le ha tenido envidia a don Luis y eso y le manda a matar, puta, y después creen que con la muerte de él ya van a poder comprar, inclusive hazle una cierta escena en donde este tipo le viene a ofrecer plata a la señora y la señora se para, ¿me entiendes? Siempre tenemos que, más que decirlo, ver acciones. Metas en esto en la cabeza. O sea, nosotros vemos el carácter de los personajes en acciones. Entonces puede ser que este tipo, después de que lo matan, viene a darle el pésamo, pero dice, ah, yo le puedo comprar. Y entonces, ¿me entiendes? Ahí la señora se enfrenta a este tipo. O sea, búscale esas cosas, búscale escenas en donde veas que el personaje tiene ese carácter, ¿no? Puedes utilizar igual flashback, o sea, puedes contar la historia de cuando ella ya está mayor y todo, pero eso, puedes hacer flashback de ella de joven, de cómo enfrentó esos problemas, ¿no? Bien. No sé si Mercy, que escuchaste la historia de Paul, el personaje, y quieras decir algo. Mm, profe, no, solo ya escuché desde su revisión, entonces no Ah, podría opinar. bueno, ya. ¿Algo más que tengas, Paul? Eh, No, por el momento tengo desarrollado al Ya, personaje chévere, principal. Entonces quiero partir de ahí para los otros personajes. ya, chévere. Pero síguelo trabajando y es la forma de avanzar. O sea, solo eso, solo el borre y va de nuevo. En el guión es eso, el guión siempre es borre y va de nuevo hasta que estemos nosotros mismos conformes, contentos con nuestra historia y podamos seguir adelante. Bien, Listo, muchas gracias. ya, Paul. Mercy, ¿tienes algo? ¿Adelantaste algo de tu historia o de tus personajes? No, profe, no tengo mucho más. O sea, avancé un poquito, pero no es mucho como para presentar. Y ya, ¿o quieres comentarnos algo? Mm, nada, precisamente que justo lo de la mujer, Ujú. al hacer la reseña de este personaje, que es en lo que estaba trabajando, si es un personaje secundario, digamos, ¿cuánta profundidad? O sea, no importa que sean principales o secundarios, al darles la profundidad en la biografía. No, por supuesto. O sea, inclusive, fíjate que
ahora que están en esto de los premios, no solo el Oscar, estos otros premios que dan la Academia Inglesa y todo eso. Por eso hay premios para los personajes secundarios, porque muchas veces cuando nosotros tenemos un guión con personajes secundarios, pero que son también fuertes, que tienen una dimensión, ¿no? Y tenemos buenos actores que los interpretan, se gana mucho, mucho más nuestra historia, ¿no? Entonces, sí tenemos que también trabajar bien esos personajes secundarios, ¿no? Tienen que ser personajes que tengan toda una dimensión humana, un poco lo que hemos estado viendo, que tengan carácter, ¿no? Que no sean personajes que de pronto ni fu ni fa. O sea, un poco a ver, cuando uno hace cine y, y muchas veces para llegar a hacer ficción empieza con el documental. En el documental uno aprende muchas cosas, porque tú cuando vas a filmar a un personaje en un documental, no, digamos, en una comunidad, no buscas el personaje más apagado, el que nunca hace nada, no, pues buscas para filmar un personaje, un documental, buscas el personaje que es el más peleador, el que más se destaca, ¿me entiendes? O sea, es así. Entonces, de esos personajes es que uno aprende, porque son los personajes que muchas veces son los dirigentes, son los que llevan adelante a su familia, a su comunidad. Esos personajes, como se dice, son los imprescindibles. Entonces, esos personajes son los que tienen que ser parte de nuestra historia. Tienen que ser personajes singulares, personajes que marquen historia, que digan, wow, que la gente se enamore de esos personajes. Tenemos que hacer personajes bellísimos, ¿no? Que tengan toda una dimensión humana. Por eso, inclusive, cuando vemos, por ejemplo, una película de Hollywood, tienen unos malos que son bien malos, que puta, dices, cuando en una película tienes caracterizado un buen malo, puta, es estupenda la película, ¿no? O sea, apoyándolo en extremos. Y este personaje malo tampoco es que es malo, malo, sino que tiene momentos de ternura, momentos de no sé, de humanidad que le dan esa dimensión. Entonces, eso tenemos que lograr con los personajes. Hacer personajes que nos gusten, nos alimenten, que el público se enamore de esos personajes. Eso tenemos que lograr, ¿no? No hacer los personajes débiles, sino personajes que se destaquen. Si no, no contamos una historia, pues. O sea, tienen que ser personajes que digas, wow, qué chévere que es este personaje. Entonces sí tienes que Ya, justo darle lo que... una dimensión así grande también a los personajes secundarios. Ujú. Justo lo que estaba trabajando como este matiz de esta mujer y era justamente en el por qué nunca se acerca a la niña, nunca interacciona con ella y quería como ponerle que ella actúa a la defensiva, ¿no? Porque obviamente se da cuenta de que los vecinos hablan de ella, los dueños de la casa hablan de ella. Entonces, ante la mirada siempre como curiosa de la niña, ella lo asume como la mirada de todos. Y por eso en las pocas veces que se encuentra con ella es hasta un poco grosera, esquiva y grosera con ella. Entonces, por esa parte, digamos que quería dibujarle así como que ella intenta actuar a la defensiva, pero es porque tiene vergüenza, porque sabe lo que dicen de ella. No, eso está bien. Eso me gusta mucho en tu historia. Y está bien, porque en cambio la niña le ve con otros ojos a esta mujer. Y eso es lo chévere, ¿no? La niña, en cambio, aprovecha todas esas cualidades que para el resto son defectos. No, para esta niña, en cambio, es otra dimensión, ¿no? Y eso es chévere de tu historia, ¿no? Y me parece bien eso, que le hagas un personaje que más bien siente como, mm, no sé, un cierto, no rechazo, pero que no quiere darle como muchas alas a la niña
porque ella sabe que le van a decir, no, pues le va a dar un mal ejemplo a esta niña. Ujú. Sí, Y, y justo esto de, yo ponía en la escaleta y en el argumento que a la final no se sabe si es que ella tiene muchos novios o si es que ella también trabajó en prostitución. Eso en la biografía de ese personaje tendría que estar definido, porque en el cortometraje yo quisiera que se quede como siempre que ella tenga una reputación igual dudosa ante el espectador. ujú. Pero eso tendría yo que definirlo en la biografía. Sí, o sea, a ver, uno tiene que saber todo el personaje, aunque al público no le des toda la información, ¿no? Y está chévere eso que en tu historia, que de pronto el personaje no es así o sí es así, pero la típica que la gente habla. Seas o no seas, van a hablar la gente, ¿no? Eso siempre pasa. Entonces, eso, déjale que sea un personaje que la gente tenga dudas de si es o no es. Pero de pronto esta es una mujer que más bien igual tiene aspiraciones, que quiere ser artista o quiere ser modelo, ¿no? Y que de pronto ella también hace todo lo que puede por conseguir sus objetivos, ¿no? Aunque le vaya mal o le vaya bien, no sé, ¿me entiendes? Pero eso, dale a ella también, a este personaje secundario, una motivación, algo que le haga a ella también tratar de lograr sus sueños, sus objetivos. Listo. Ya esas dudas tenía, profe. Gracias. Bien. Bueno, como les decía, un poco va a ser como la última reunión así grupal, aunque yo les iba a proponer que igual la reunión del sábado podrían asistir todos o conectarnos, no sé. No, lo importante es que podamos seguir trabajando. O sea, nos queda todavía todo esto de febrero y marzo hasta completar el taller, pero lo importante es que ustedes puedan culminar con guiones terminados, ¿no? Es un poco mi objetivo, que ustedes puedan terminar sus guiones. El otro día Paul me preguntaba, y bueno, ¿qué se hace con esto, no? Yo les voy a conseguir también una lista de concursos de guiones, no solo aquí en el país, sino internacionalmente, en donde ustedes puedan enviar sus trabajos. A ver, de pronto, si, si en alguno de estos tienen una aceptación de sus trabajos. Pero eso, hay que terminarlos bien, hay que trabajarlos bien para poder competir no solo aquí en el país, sino internacionalmente. Eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Una consulta. Claro. ¿Sería a partir de este sábado ya las reuniones? Sí, 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 desde este sábado. ¿A las 4? Sí, 4 de la tarde puede ser. Perfecto. Presencial. Sí, Presencial. pues. ¿Y virtual? Pero el problema es que Paul está en Santo Domingo, ¿no? A vos te vemos por pantalla, Paul. Ya, entonces, ahí no nos conectamos para que tú también participes. Ya, perfecto, no Y habría si problema. te Entonces, a viene las de 4 de la así, tarde. Sí, el sábado a las 4. Yo igual les mando el link para poderlo hacer, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Yo lo que les voy a mandar es una tarea que más bien va a ser una evaluación de esta primera parte, ¿no? Para que ustedes puedan eso, evaluar el taller. Si no hay, gracias, si no hay más, entonces nos veríamos el sábado y sigan trabajando sus historias, sus proyectos. Bien, gracias, Carlitos. Gracias, profe. gracias y Chao con una buena todo. noche con todos. Buenas noches, gracias.